Quisiera darles unos anuncios. Vamos a tener unos invitados. Estuvimos en un evento, como les había platicado, en la Ciudad de México. Conocimos algunos pastores, algunos apóstoles, diferentes ministerios estuvimos viendo allá. Ellos venían de diferentes países, y platicando también con otro amigo pastor, me decía de una persona, dice: tú tienes que invitar a esta persona Dios la usa de una manera sobrenatural. No había ido al evento, y platicando con él le dije: bueno, pues pásame su teléfono, y pues nos comunicamos con él y platicamos con él, pero pues dile que le voy a hablar. Ya él habló con él, y este pastor me habló. Él es oriundo, nació en la India, es indio, y platicando con él me dice: pues yo estuve con el pastor Agustín hace unas semanas, y fue de gran bendición, porque después de compartir me llevó a la playa, me llevó a Acapulco, y ahí en Acapulco de pronto se vinieron unas personas para acá para saludarme, querían saludarme. Es que no conoce a los mexicanos, ¿no? Querían saludarme, no querían que orara por ellos, nada más querían saludarme. Entonces viajaron de la Ciudad de México para Acapulco para saludarlo, y bueno, ya que lo estaban saludando, dice: pues me pidieron que se oraba por ellos, ¿no? Pero era el saludo lo que estaba buscando. Y la señora pues estaba enferma de algo, y pues yo oré por ella, y el pastor estaba filmando la oración, y de repente empezó a gritar la señora y a dar gritos. Y dije: pues ¿qué le pasa a la señora? Si yo oré para que Dios la sanara. Y estaba dando gritos porque la señora tenía ceguera de un ojo desde nacimiento, y en ese momento estaba viendo con los dos ojos. Estaba tan impresionada, y por eso gritaba, y por eso estaba tan expresando lo que estaba viviendo. Este hombre se mueve en lo sobrenatural. Nosotros ya conocemos lo que es lo sobrenatural. Y pues bueno, dice: espero yo ir, y espero poder bendecir a la iglesia. Y así como cuando me invitan a Parral, que invitan hasta de los hospitales y de todas partes para orar por ellos, pues vamos a invitar igual, ¿no? Ya que viene, vamos a tener un taller con él. Este taller es cómo sacar y cómo vivir en el poder que Dios tiene para tu vida. Va a ser un taller que va a dar, y después, terminando el taller, vamos a tener lo que es el orar por y ministrar, y que comparta a toda la gente, y es abierto para todas las personas, para que puedan pues recibir de acuerdo a su necesidad. Si tiene un problema de enfermedad, o tiene cáncer, o cualquier cosa que tenga, si está paralítico o está ciego, traigan a todos, traigan a los sordos, traigan a los mudos, traigan a todos, y veremos lo que Dios hace. Nosotros conocemos lo que es el mover de Dios, lo que es el poder de Dios. Entonces, para el día, va a estar con nosotros el día, llega el jueves, creo que es 21, va a estar con nosotros el 22, 23, es viernes, empieza, luego el sábado sigue, luego el domingo comparte a la congregación, y el lunes sigue el taller, y lo regresamos a su casa el martes. Ahorita se encuentra compartiendo en Dubái, y me mandó un mail, dice: ahorita estoy en Dubái. Dije: pues ahí te mando tu boleto de avión, ya lo tienes asegurado. Dice: sí, yo regreso, y regresando me voy para Tampico. Entonces va a estar con nosotros para que podamos disfrutar. El día 15 de septiembre tenemos nuestra fiesta mexicana, y pues vamos a disfrutar, pero también invitamos a una persona de Costa Rica, y esta persona de Costa Rica nos va a enseñar sobre la liberación. Y el taller empieza el 16, como todos estamos de vagos el 16, pues dije: lo aprovechamos, ya que estamos en fiestas patrias. Va a estar el taller el día 16, que es viernes, y el sábado 17, y el domingo va a estar compartiendo. Espero que sea de gran bendición para la congregación. Es un hombre que se mueve y le enseña a la gente cómo
liberarse de todo lo que le está oprimiendo, de todo lo que está atormentando en su vida, de todo lo que le impide salir adelante en su vida, pues bueno, va a venir y te va a enseñar. Entonces vamos a tener a esos invitados por el momento. También para el aniversario tenemos a otros invitados. Para el mes de diciembre tenemos para nuestra fiesta de aniversario, va a venir un hombre que se llama Terry Miles. Es un profeta y se mueve en lo sobrenatural. Es un hombre que lo han invitado al África, lo han invitado a diferentes lugares. Les comento un poquito. Lo invitaron en África y estaba un problema que tenían varios meses, ya casi un año sin que lloviera en ese lugar. Ya había una sequía, los animales estaban muriendo, la gente estaba muy triste porque se tenía que mover de lugar porque no tenían agua para vivir. Y ya el representante de esa zona pues ya les había dicho, entonces lo invitaron para que fuera. Y fue a dar un curso sobre cómo se mueve Dios y cómo es el poder de Dios. Y toda la gente en el curso estaba triste, desanimada. Entonces le preguntó que por qué estaban tan tristes. Es que nos vamos a tener que mover. Entonces dijo, yo soy un profeta de Dios. Y si no soy un profeta, yo me voy de aquí. Pero la semana que entra, el jueves, va a llover y va a resolverse su problema. Entonces toda la gente, y si no se resuelve, nunca más vuelvo a venir a África y no soy un profeta de Dios. Y toda la gente, con un gozo y una fe tremenda, se quedó. Y él siguió compartiendo, siguió enseñando, y todos los días la misma cara de pujido de todos. Después, el siguiente día, llegó el miércoles, dice, el sol igual, la sequía igual. Llegó el jueves en la mañana, igual la sequía, igual todo. Y en la tarde cayó una tormenta. Y llovió, dice, pues ya saben que soy un profeta de Dios, agarró y se fue. Y al mes y medio, no, como a los 3 meses le hablaron, más o menos lo que recuerdo, y le dijeron que sí podía ir porque no paraba de llover. Pues bueno, va a estar con nosotros. Y vamos a conocer lo que es mover los cielos y mover los aires. Creo que este año va a ser un año muy, muy bendecido. Va a estar también el pastor Roberto Evans, que nos dejó plantados. Y bueno, pues va a estar también con nosotros. Ya después se les informarán las fechas. Va a estar otro pastor también con nosotros y va a ser de gran bendición para con todos nosotros. Para ahorita nada más es la semana que viene y luego la de septiembre, y les informaremos lo de octubre y lo de noviembre. Bien, vamos a darle gracias a Dios. Estamos aprendiendo de cómo vivir en lo sobrenatural, cómo movernos en lo sobrenatural, cómo actuar en lo sobrenatural. Vimos el domingo anterior cómo Dios nos invita para que, y nosotros decimos, Señor, si eres tú, pues di algo, Señor, que ocurra algo. Y Dios nos los dice y como que le echamos ganas nada más al principio, pero a medias aguas nos quedamos ahí atorados y no sabemos cómo seguir en ese poder de Dios. Y hoy he titulado el tema del día de hoy, cómo moverme en el poder de Dios, cómo tener ese poder de Dios en mi vida. Y vamos a orar para que Dios prepare nuestro corazón y podamos entender el cómo movernos en ese poder, en esa vida sobrenatural que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres el Señor de este lugar. Tú eres el que vives y el que reinas en nuestro corazón y en nuestra vida. Y Padre, queremos cada día aprender más de ti. Queremos conocerte más. Queremos, Señor, ser llenos completamente de esa unción que solo tu Espíritu pone sobre nosotros, que tú prometiste, que tú derramas sobre nuestra vida. Y es la unción la que hace la obra. Eres tú el que transformas las cosas, no somos nosotros, eres tú, Señor. Te pedimos, Señor, que tu gracia sea derramada sobre nuestro corazón y sobre nuestra vida, y que podamos, Padre, cada día
movernos más y más conforme a lo que tú estás haciendo en nuestro corazón. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales. Queremos ver más en tu reino y queremos movernos más conforme a tu voluntad. Señor, que mis ojos espirituales, mis oídos espirituales, mis sentidos espirituales puedan, Señor, ver lo que tú estás haciendo, lo que tú estás hablando, lo que tú estás estableciendo, y pueda saber el lugar en el cual yo debo de estar y cómo me debo de mover. Prepárame, Señor, para que todo lo que en mi hombre natural, con mi mente, con mis emociones y en mis fuerzas, en mi voluntad, las pueda hacer a un lado para poder escuchar lo que tu Espíritu está hablando y sea mi espíritu el que se mueva para gloria y honra tuya. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Recordamos la vida de Pablo. Pablo es un hombre que tenía el conocimiento de la Escritura, sabía lo que decía la palabra, había sido entrenado, preparado. Era un hombre con una capacidad muy especial y en su mismo celo enseñaba y quería establecer las cosas de Dios por medio de la imposición, por medio de la fuerza, por medio del poder. Así debe de ser, así se debe establecer, y si no, te meto en la cárcel. Porque ellos tenían en esa época, la iglesia tenía el poder y podían hacer lo que quisieran con la gente. Entonces Pablo, aprovechando todo eso que tenía y bajo esa estructura en la cual vivía de su religiosidad, él creía que estaba haciendo lo correcto. Él creía que la manera de moverse y el conocimiento que tenían ese propósito. Pero Dios tiene algo preparado para él, algo muy diferente para su vida. Y vemos cómo el Señor nos los dice y nos habla en cómo va preparando el corazón. Pero se nos hace por medio de una invitación. Nunca Dios nos hace por medio de la fuerza o por medio del miedo o por medio de la inseguridad, porque pensamos que Dios va a utilizar el miedo o la inseguridad para acercarnos a Él. Y entonces lo que se mueve en el miedo o en la inseguridad son nuestras emociones. Y buscamos por la inseguridad algo que nos proteja y nos cuide. Pero eso no produce un cambio en el corazón. Eso no produce una transformación en nuestra manera de ver las cosas. Y yo he puesto el ejemplo que si estuviéramos aquí pura gente incrédula y de repente viene el Señor Jesús y se para en la primera fila y les dice: ¿cuántos de ustedes creen que yo soy Dios? Y la gente no cree. Que se mueran, se caen muertos. La siguiente fila: ¿cuántos de ustedes creen que yo soy Dios? Todos creemos. Allá ya estarían llorando, allá al final, porque ya vieron lo que pasó y dirían: todos creemos, todos. No es así Dios, no va a hacerlo así. No va a venir algo terrible a tu vida para que tú puedas creer en Él. Él nos narra cómo lo hace el Padre. Dice que el Padre mandó invitar a todos los suyos a unas bodas y que salieron todos sus siervos de este señor, de este rey, y que les dijo que lo invitaba a las grandes bodas de su hijo. Y está hablando Jesucristo de las bodas, la invitación para las bodas del Cordero. Y que toda la gente a la que había invitado estaban tan involucrados en su vida, en sus gustos, en sus proyectos, en sus cosas, que nadie tenía tiempo para ir a las bodas. Y por lo tanto rechazaron la invitación que le estaba haciendo el Señor. Y vinieron los siervos y hablaron con el rey y le dijeron: hicimos la invitación a todos los tuyos, a todos tus conocidos, y no quisieron atender a la invitación. Entonces el Señor dice que les dijo a sus siervos: vayan por los caminos, ya no es para los suyos, vayan por los caminos, vayan por los valles, vayan por todos los lugares e inviten a todos los que quieran venir a las bodas. Está hablando que primero fue a su pueblo, al pueblo de Israel, y los invitó para que aceptaran lo que Dios estaba haciendo con su hijo, pero no lo aceptó.
Y después viene con todos los gentiles, con todos los que están fuera de eso, que es todos nosotros y todos los que no somos judíos, no israelitas, sino judíos. Y que multitudes aceptaron y entraron a las bodas. Y entonces hace una declaración al final de esta enseñanza. Esto lo pueden leer en Mateo, en el capítulo 22. Pero en el verso 14 dice: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Está hablando que hay dos tipos de personas, que la invitación fue para los dos, que los dos escucharon, que los dos tipos de personas fueron invitadas, y que de estos dos tipos de personas tuvieron un llamado. Todos fueron llamados para las bodas. A todos se les invitó a que participaran de lo que Cristo estaba haciendo. Y entonces dice: muchos son llamados. La pregunta es que solamente unos pocos son los que son escogidos. Entonces uno se pregunta: ¿qué es lo que diferencia entre un llamado y el que yo sea escogido? Tu respuesta. Si tú no atiendes a lo que Dios está haciendo para tu vida, si tú tienes en tu corazón primero tus planes, tus proyectos, tus cosas, fuiste un llamado, pero no dejaste lo que estabas haciendo para servir al Señor. Entonces te quedaste con un llamado y no como un escogido de Dios. El Padre quería invitarte a su reino. Y entonces lo que me hace que sea diferente de una persona llamada a una persona escogida es mi respuesta ante la invitación que Dios me está haciendo para conmigo en mi vida, para que yo pueda ser parte del reino de Dios y me pueda mover en el reino de los cielos en una vida sobrenatural. Pero yo escojo, yo decido qué es lo que quiero. Pablo escogió cuando tiene una experiencia, cuando escucha la voz de Dios, vio una luz y escucha una voz, y eso le cambió por completo la manera de ver a la iglesia, de ver la palabra de Dios, de ver todas las cosas. Todavía no entendía lo que las escrituras Dios quería revelar, pero solamente vete una experiencia. Muchos de nosotros hemos tenido no una experiencia, muchas experiencias en la presencia de Dios, de cómo Dios nos ha hablado, de cómo Dios se ha manifestado en nuestra vida, de cómo Dios ha tocado en alguna área de nuestra vida. Pero ¿qué hacemos si la tomamos como algo normal? Si lo tomamos como algo que teníamos que vivir, o lo tomamos como algo que es de Dios, como algo sobrenatural, y nos apartamos para que Dios empiece a trabajar en nuestro corazón. Y la iglesia empieza a levantar Pablo un grupo de creyentes en un pueblo que se llamaba Corinto, y de ahí forma la iglesia de Corinto, que ya lo he hablado. Pero la iglesia de Corinto tenía un problema, y su problema principal les impedía que se movieran en el poder de Dios y que Dios se manifestara como Él quería con ellos. Dice en 1 Corintios, en el capítulo 3, en el verso 1: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales. Entonces hay un lenguaje para los espirituales y hay un lenguaje para la gente natural. El lenguaje para la gente natural y las cosas que se explican a la gente natural, pues tengo que explicarle con su entendimiento, para que analicen, para que piensen, con sus emociones, tocar sus emociones, para que algo despierte en ellos y que su voluntad, el actuar, también se active. Pero le estoy hablando como naturales.
Una persona natural es una persona que no se mueve en lo espiritual y por lo tanto necesita emocionarse, necesita que lo animen para que se impulse a hacer las cosas. Y si no se siente desanimado, hace a un lado las cosas de Dios. Si no entiende las cosas, también no le importan las cosas de Dios. Y su voluntad pues se mueve a la deriva de acuerdo a su estado de ánimo, de acuerdo a la información que recibe. Y les dice, tengo un problema. No les puedo hablar como gente espiritual. Y luego dice más adelante, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Un niño no aguanta mucho, está inquieto, se quiere levantar, se quiere ir, se va al baño a cada 10 minutos. Ese es el niño. No estoy hablando de los adolescentes, sino de los niños. Y están que les pican las pulgas en las nachas y ya se quieren levantar, todo, porque son niños. Dice, no les pude hablar como gente espiritual, sino los traté como niños. El niño no estructura, el niño no se responsabiliza, el niño no hace suya las cosas, imita, copia, pero no es suyo. Dice, les tuve que hablar como niños, les tuve que hablar como gente natural, como gente carnal. Dice, les di de beber leche. O sea, al niño se le da leche y es feliz con la leche. Yo he aprendido muchísimo de mi nieto. Se va un día de la semana a quedar con nosotros, le preparamos la mamila y ve la mamila y está feliz. Agarra su babero y se lo pone para que ya le den la leche y le dura 1 minuto y medio y se empaca toda la leche en 1 minuto y medio y ya quedó listo. Igual, se devoran las cosas, se las toman las cosas, pero es leche, es leche. Si tú le das carne, se le escupe y hace, porque no lo sabe asimilar, porque no tiene con qué asimilarlo, porque no se le ha enseñado. Y Pablo está diciendo, no les pude dar el alimento que yo quería darles, no pude hablarle como gente espiritual. Y luego dice, porque no eran capaces, ni sois capaces todavía, porque son carnales, son gente natural, que se mueven y sus decisiones son por sus emociones. Sus emociones son los que dirigen su manera de vivir. Sus emociones son los que inclinan su corazón para hacer las cosas. Y luego le dice, porque habiendo entre vosotros, ahora sí, ¿qué es lo que está viendo Pablo en ellos? Dice, celos, contiendas, disensiones, que uno se mueve en sus emociones porque él sí y porque yo no. Porque él sí se le da un lugar y a mí no me da un lugar. Porque él sí lo saluda y a mí ni siquiera hola me dice. Dice, hay celos, hay una lucha en su corazón. ¿Cómo les hablo si esto tan sencillo y tan simple que deberían de superarlo, no lo han superado? Están viendo lo que el otro tiene y lo que el otro no tiene, lo que el otro hace y lo que el otro no hace, lo que ustedes imaginan que el otro debería de hacer y que no lo ha hecho. Y su fe está puesta no en Jesucristo, sino en ver las deficiencias del líder, en ver las fallas del pastor, en ver los problemas que está teniendo el otro. En eso está su fe. Y ni el líder ni el pastor murió por ustedes, fue Jesucristo el que murió por ustedes. Pero nos estamos fijando no en las cosas buenas que hacen, no en la fe que tienen, no en cómo se mueven con el Señor, sino qué fallas cometió, qué errores hizo. Dice, son carnales, no son espirituales, porque están todo el tiempo molestándose, incómodos, hablando y dividiéndose entre ustedes. Entonces está hablando que hay una barrera que me impide que la palabra de Dios yo la escuche en mi espíritu. Que esa barrera es que cuando veo las cosas, ay, me siento mal. ¿Y qué importan tus sentimientos? Ay, es que tengo coraje. ¿Y qué con eso? Es que yo pienso, pues qué bueno, todos pensamos. Pero
¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué está hablando Dios a tu corazón? Ante el problema que estás viendo, ante la dificultad que estás observando, ¿qué te dice Dios? ¿Qué te está mostrando? ¿Qué te está hablando? ¿Qué estás percibiendo, discerniendo en tu espíritu de lo que Dios está hablando? Si es una emoción, no es tu espíritu. Si es un sentimiento, no es tu espíritu. Si es pensamientos, no es tu espíritu. Es cuando viene el Espíritu de Dios y es algo espiritual, nos pone claridad, luz en la palabra. Y lo que antes no entendíamos, lo que antes no veíamos, ahora lo empezamos a verlo, lo empezamos a hacer nuestro. Y ya esa palabra se reveló porque ya es tu palabra. Ya no es algo que está lejos de ti. Tú lo crees, tú caminas con ella porque es algo tuyo. Tú lo viste y lo que nosotros podemos ver es nuestro y nos movemos con eso. Y es lo que está estableciendo. Entonces está diciéndoles: yo no les pude dar un alimento sólido porque tenían una mentalidad de gente natural y las cosas espirituales no tenían la madurez espiritual para entenderlo, para recibirlo, para hacerlo suyo en su corazón, y no se podían mover en el espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo? Que uno les habla y yo les puedo compartir acerca de la salvación de Jesucristo. Les puedo compartir acerca de la sanidad de Jesucristo, pero yo no salvo a nadie. Yo no sano a nadie. Quien lo hace es Jesucristo. Nosotros somos siervos de Dios, pero no somos sanadores. No somos los que hacemos la obra para que tú seas salvo. Como quisiéramos tener el que alcanzar, pero no nos corresponde. Eso es algo que Dios mismo hace. El que te salva es Dios. El que te sana es Cristo, el que está haciendo esa obra en cada uno de nosotros. Por eso le está diciendo: yo solamente les comparto los principios, les comparto los fundamentos, como perito que está construyendo toda la obra. ¿Recuerdan ese pasaje en Corintios? Como perito arquitecto, yo pongo la piedra que es el fundamento, que es Cristo. Pero cada quien mire cómo edifica. Está diciendo que Él les está hablando de las verdades de Dios. ¿Cómo lo estoy haciendo yo? Le estoy hablando de lo que puede pasar en su vida, pero puede no estar y no ser importante para mí, porque yo tengo otras ideas, otras cosas. Pero se pone el fundamento. Todo eso está sobre Cristo. Y luego establece algo muy fuerte. Pero cada uno dése cuenta sobre esta base que es Cristo, qué es lo que está poniendo sobre esa base. Y dice: hay algunos que ponen madera, heno, hojarasca, que son cosas naturales. Señor, dame una casa, heno. Señor, ayúdame mi chamba, hojarasca. Señor, puras cosas naturales, puras cosas para mi propio beneficio. No es que Dios esté en contra de eso, quiero que lo entiendan. No es que Dios no quiera bendecir tu vida. Dios quiere bendecir y de una manera sobrenatural tu vida. Pero cuando mi corazón y mi vida está enfocada nada más en las cosas materiales, y por lo que me muevo, por lo que trabajo, nada más son las cosas naturales, y lo que le da sentido y significado a mi vida son las cosas naturales, y utilizo ese fundamento que es Cristo para mi propio beneficio, estoy construyendo heno, madera y hojarasca. Platicaba con una persona de la congregación que está en el hospital, está en terapia intensiva, tuvo un derrame cerebral y pues andan buscando cuál es la arteria que se le rompió, porque todo su cerebro se llenó de sangre y estaba muy grave. Y platicando con el neurocirujano, que fue mi alumno,
decía, bueno, me preocupa un poquito porque se puede tapar una parte de la base del cerebro, y si esto no se destapa y se irrita, pues tiene dos cosas: es donde se regula la respiración y el corazón, y en cualquier momento se va. Y que si se tapa, pues hay que meterle una cánula para que se drene todo el líquido cefalorraquídeo. Entonces fui a orar, le bendije, y al otro día ya estaba sin el dolor de cabeza tan intenso, ya no se sentía tan mal, y le decía, ¿verdad que las cosas no son lo que nosotros queremos? Y que la vida es muy frágil, y tú estás muy joven, y a veces pensamos que porque estamos muy jóvenes tenemos la vida hasta los 90, 100 años, y no es así. En cualquier momento tú te puedes ir. Eso depende de Dios. Arregla tu corazón, arregla tu vida con toda la gente. No te quedes así, porque no sabes y no sabemos. Yo he orado para que Dios haga un milagro. Dice, sí, todo lo que le puse tanto esfuerzo y he trabajado tanto y todo eso, ahorita en esta condición no sirve para nada. Pierde todo el sentido, pierde todo el valor. ¿Te ha pasado lo mismo? Que todo lo que estás luchando eso, y de repente toca un accidente, una situación en la cual tú no tienes control, y todo lo que estabas tan luchando tanto y todo, se acabó. Ya no lo disfrutas, se te acabó. Y es lo que nos enseña el Señor. Yo te hago una pregunta: ¿para qué quieres vivir? ¿Para qué quieres la vida? ¿Para qué le pides a la vida a Dios? ¿Para seguir construyendo heno, madera, hojarasca, cosas que cuando viene el fuego se queman y te quedas sin nada? Y dice, tengan cuidado para que lo que siembres sean oro, plata, piedras preciosas. Y estas son las cosas del reino, las cosas que tienen valor, no las cosas que se quedan y pasan. Y Dios va estableciendo para con nosotros. El Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros. Por eso Pablo quiere ayudarles. Le está diciendo, permitan que el Espíritu Santo, que es el que transforma el corazón de nosotros, nuestro espíritu, haga la obra para que vivan como personas espirituales y no como personas carnales. Lo importante es dónde comienza y dónde termina tu ministerio, tu obra, lo que tú puedes hacer. ¿Dónde se termina esa parte que nos corresponde? ¿Y dónde comienza el ministerio del Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo. Podemos identificar, porque muchas veces queremos hacer cosas que le corresponden al Espíritu Santo, no a nosotros. Y muchas veces queremos que el Espíritu Santo haga cosas que nos corresponden a nosotros. Y es importante identificar lo que Dios quiere hacer y lo que Dios quiere poner en nuestra vida. Puedes identificar, puedes ver con claridad lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo que Dios quiere hacer en tu corazón, y estás dispuesto a trabajar, pero estás haciendo cosas que no te corresponden y no pasa nada, porque le corresponde al Espíritu Santo. Y muchas veces te quedas orando, llorando, pidiéndole al Espíritu Santo que haga cosas que te corresponden a ti hacer, que te corresponden a ti moverte. A mí me corresponde instruirte, a mí me corresponde enseñarte acerca de la palabra, enseñarte acerca del amor de Dios, enseñarte acerca de la fe en la palabra de Dios, pero también puedo enseñarte acerca de la unción. ¿Qué es la unción? ¿Y cómo es esa unción? Pero yo no te puedo dar esa unción. Eso ya no me corresponde a mí. Yo no
puedo proveer lo que necesitas tú para tu vida, en lo que tú estás haciendo. Eso le corresponde al Espíritu Santo. Yo no puedo darte la fe que tú necesitas. Eso lo hace el Espíritu Santo. Yo no puedo poner en tu corazón el amor, porque eso le corresponde al Espíritu Santo. No son cosas mías. Yo te puedo enseñar, yo te puedo hablar. Como decía Pablo, yo les estoy dando, les estoy enseñando, pero no me corresponde. Yo no puedo darles el crecimiento. Uno es el que pone, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da el Espíritu de Dios. El que tú crezcas como una persona espiritual le corresponde a Dios y Él lo puede dar. Por eso Pablo está estableciendo que hagamos nuestra obra, que nos movamos, que tomemos de las cosas del reino para trabajar para Él. Pero cuando el Espíritu de Dios comienza a trabajar en nuestro corazón, lo que hace, dice que el Espíritu de Dios escudriña lo que hay en nuestro espíritu. En lo más escondido de nosotros se mete y empieza a ver, porque Él puede ver lo que tú traes espiritualmente, lo que tu espíritu tiene. Y por eso dice que el Espíritu de Dios empieza a escudriñar, a meterse hasta lo más profundo de tu espíritu, para trabajar desde adentro de tu espíritu y transformarlo, para que tú puedas ver cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para contigo, y que quite el Espíritu Santo todo lo que es contrario a la palabra de Dios, que quite que todo lo que es opuesto a la voluntad de Dios. Eso lo hace el Espíritu Santo y Él empieza a trabajar con nosotros. Dios empieza a poner por medio de su Espíritu sus planes en tu corazón. Empieza a inclinar tu corazón. Empieza a poner anhelos y deseos que tú no tenías en tu corazón por las cosas de Dios. ¿Y cuándo ocurre esto? Pues dice que cuando oramos en lenguas, que cuando nosotros estamos orando en lenguas, el Espíritu de Dios empieza a hacer algo, porque dice que nuestro espíritu empieza a interceder, que nosotros no entendemos, pero que Él lo hace. Entonces, uno dice, ¿cómo puedo yo moverme en el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo actuar en el poder del Espíritu Santo? Y saber cuando el Espíritu Santo está hablando a mi corazón, y entender y oír mi llamado y entender mi propósito para desarrollar el ministerio donde Él me ha colocado. Y eso queremos saber, eso necesitamos saber cada uno de nosotros. Y mira lo que dice en Judas en el versículo 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Dice que vamos a ser construidos, edificados, levantar un edificio, pero está hablando que este edificio, esta estructura, este cuerpo espiritual, solo puede ser fortalecido, formado por medio de la fe, orando en el Espíritu. Y eso quiero llamar la atención de ustedes. ¿Cómo puedo ser edificado en mi fe si no tengo la fe? Si no tengo eso de Dios. Y dice, ora en el Espíritu. Si oras en el Espíritu, vas a ser edificado en la fe. Es lo que está estableciendo la palabra. Orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Estaba leyendo la vida de un hombre que trabajaba en un aserradero en los Estados Unidos. Y este hombre empezó a trabajar y a compartir. No sabía, no tenía la preparación, no había ido a ninguna escuela a estudiar acerca de la palabra, pero sintió que Dios lo había llamado para compartir de las verdades de Dios. Y empezó a trabajar con un grupito de gente
Y de pronto él sintió que tenía que dejar su trabajo. Trabajaba en ese aserradero 8 horas. Pero dijo, Señor, ya que pues siento este llamado de ti. Dios no le dijo que dejara la chamba, pero él sintió eso. Y entonces dice, yo dejo mi chamba, yo ahora estoy de tiempo completo en el ministerio. Y él pensaba, como ahora estoy tiempo completo, pues el Dios me va a suplir todas mis necesidades, me va a abundar todo. Y pues dijo, yo voy a dedicar 8 horas al día a orar. Y pues en el lugar que vivía era muy pobre, estaba muy escaso. Y había un cuartito chiquitito que apenas si cabía él. Y dijo, ahí me voy a encerrar. Y pues todo lleno de tierra y de cucarachas. Y se sentó a orar, se inclinó, se puso de rodillas a orar y empezó a orar y a interceder. Señor, yo sé que tú suples mis necesidades, yo sé que tú vas a proveer para mi familia, mis 3 hijos no van a tener hambre. Señor, yo sé que tu palabra es fiel. Y empezó a orar, luego oró por todos los misioneros y luego oró por todas las personas que se le ocurrían. Y dijo, de seguro ya han pasado horas y habían pasado 15 minutos. Dijo, ¿y ahora qué hago? Ya oré, ya le dije. ¿A cuántos les ha pasado eso? Que dicen que van a orar y después de 5 minutos que piensan que han orado 10 horas, han pasado 5 minutos. ¿Cuántos les ha pasado eso alguna vez en su vida? A mí me pasó varias veces. Yo voy a orar, Señor, yo voy a estar trabajando, Señor. Y empieza uno a orar, reprende, se cansa uno de dar vueltas para allá y dar vueltas para acá. Y dice, ¿cuánto tiempo habrá pasado? Toma el tiempo. Ay, 4 minutos. Ay, Señor, ¿cómo el tiempo transcurre tan lento? Pues sí, igual le pasó a este hombre. Y dijo, bueno, se acordó, es que necesito orar en el Espíritu, necesito orar en lenguas. Y dice que empezó a orar en lenguas, y orar en lenguas, y orar en lenguas. Y así llevaba varios días ya orando en lenguas nada más, porque pues no sabía ya por quién interceder. Ya había intercedido por todos los que conocía y por todo lo que sabía, y seguía orando por lenguas, en lenguas. Y vino una señora y le dijo, oiga, yo sé que usted está orando y que algo está haciendo. ¿Me podría decir qué es lo que ha pasado en usted? Y le dijo él, ¿de veras quieres saber lo que ha pasado en mí? Sí, yo quiero saber lo que ha pasado. Dice, mire, tengo la lengua adormecida, la garganta completamente seca y ya me duele la mandíbula. Eso es lo que ha pasado. Ay, disculpe, tengo que irme, ya me voy. A veces estamos así. Y siguió orando, siguió buscando de Dios, y de repente dice que se sentía aburrido, ya estaba cansado, y escuchó que iban a dar una enseñanza de las cosas que Dios había hecho en una congregación que no creían en el mover del Espíritu Santo ni en los milagros. Dijo, bueno, yo voy a ir un poquito para sacarme de mi aburrimiento y voy a ver qué es lo que puedo aprender. Y que llegó y que sacó un señor una cantidad de hojas ahí tremendas, dice, y empezó a hablar con una voz monótona. Dice, nos estábamos durmiendo, yo traía una taza de café y para despertarme yo movía el café, y de repente vi a una anciana, una señora ya de edad, y de repente la veo como su radiografía. Y entonces pestañó, dice que pestañó para ver si estaba viendo, y seguía viendo la radiografía de la señora. Y luego en su cadera derecha vio una bola negra ahí, pero estaba enfrente de él. Y entonces volteaba para ver si alguien más veía lo que él veía, y pues nadie se movía, nadie nada. Entonces dice, ¿qué haré? Y oró, Señor, ¿quieres tú que yo haga algo? Señor, ¿quieres tú que le diga algo a esta señora? Y no escuchó nada de Dios. Y entonces yo decía, es que voy a sentir así como que el poder de Dios, una descarga, algo. Nada ha pasado. Entonces se paró y le dijo, oiga señora, ¿está usted enferma de su cadera? Se le quedó bien. Ay, entonces entró en duda, ¿será o no será? Y luego le dijo, bueno señora, ¿usted tiene artritis en la cadera derecha? Pues eso es lo que ha dicho el doctor, que yo tengo artritis en mi cadera derecha.
muy bien. ¿Me permite orar por usted? Y el otro seguía enseñando, ¿no? Y él alterando el orden por ahí. Y entonces le dice, bueno, pues ore por mí. Dice, y en eso que voy a orar, ahora sí, recibí esa unción de Dios. Y pues era mi primera vez que yo oraba por un enfermo. Y entonces estaba sentada la señora, le agarré los dos tobillos y le he dado un tirón a los tobillos en el nombre de Jesús. Pero yo no veía nada. Yo seguía con los ojos cerrados orando. Y después de ese tirón que le di, pues ya me paré, y como yo no había visto nada, todos vieron que les creció como 15 centímetros su pierna. Y entonces todos estaban maravillados. La señora caminaba con una muleta. De repente el hombre que estaba enseñando mandó a su ayudante y le dijo, dile a ese hombre que se pare, que ya no esté haciendo ruido. Pero el ayudante vio lo que estaba pasando. Y entonces fue y le dijo, no, pues acaba de pasar un milagro. Y fue con la señora y le dijo, señora, los milagros ya no son para este tiempo. Y le dijo, ¿y tú crees eso, hijito? Y con su muleta lo separó. Pues mira lo que hizo Dios. Y nada más se ponía y bailaba ahí en medio de todos para que viera lo que Dios había hecho. Tú dime si esto no es un milagro. Empezó a moverse de esa manera sobrenatural. Cuando tú oras y oras, algo va a pasar en ti. No sabes, pero Dios te va a poner en una situación, en una condición que tú no estabas buscando. Y en el momento en el que tú vas a actuar, el poder de Dios va a venir para tu vida, para que pueda moverse Dios. No sintió ninguna unción, no sintió ni cosquillas, pero pues le dijo, me deja orar. Y cuando empezó a orar, es cuando Dios hizo la obra. Dios va a empezar a obrar así en tu vida. ¿Qué es lo que nos corresponde? Dice en Efesios 4, en el verso 7, pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué está estableciendo? Que a todos los que hemos nacido de nuevo, Dios ya nos dio una medida, y la medida es el entero, el completo, que se nos dio todo lo que tú necesitas para la obra en lo que Dios te ha llamado. Esa es la medida. Pero que esa medida es en la gracia, viene de Dios. Dios es el que te lo ha dado y es el que establece para tu vida. Y que te muevas en esa medida que has recibido por gracia, porque Dios te dio un don en Cristo. Repartió dones el cielo y nos bendijo el Señor y estableció eso para nosotros. Y luego dice más adelante este mismo pasaje, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y tenemos los dones del Espíritu para que nos movamos en ellos, en los ministerios que repartió Jesucristo para la iglesia. Y sabemos que dio 5 ministerios: apóstoles, pastores, maestros, que van a enseñar de la palabra, los que van a empezar a profetizar y los que van a empezar a evangelistas afuera en los lugares, establecer el reino de Dios. Les dio, Dios lo escogió, tú no lo escoges. Dios escogió eso para con cada uno de nosotros. Que no tengamos más estima que que debemos de tener, porque esto viene de Dios. Esto lo recibimos por gracia. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Cuando te muevas en lo sobrenatural y ocurran en tu vida los milagros y ores por una persona, no digas, es que yo soy extraordinario y yo soy muy espiritual. Tú eres un hijo de Dios, eres un siervo de Dios y estamos para darle la gloria a Dios. Cuando esto ocurre en tu vida, tú te vas a asustar, pero también la persona que es sanada se va a impactar. Dice este hombre que después fue con un grupo de personas y lo invitaron de esa misma congregación. Y de repente, de lejos, ya se habían cuchicheado entre todos ellos de que este hombre oraba y sanaba a los enfermos y que él daba tirones. Y había un joven que tenía mal su hombro, estaba lastimado y nada más podía mover su brazo hasta acá.
Y entonces que lo vio de lejos y vio su radiografía y vio que estaba mal toda su articulación. Y le dijo, ven, espérate. Lo vio y empezó a correr. Y dice que él corrió más que él. Y lo alcanzó. Y lo agarró de la muñeca por atrás y le dijo, en el nombre de Jesús. Y ¡zas! Le jaló. Y dice, no me dolió. Y ahora ya puedo levantar y mover mi brazo. Este hombre no dejaba de orar en el Espíritu. Este hombre buscaba que Dios le diera y le fortaleciera en esa fe. Porque necesitamos la fe no para andar torciendo ni estirando. Necesitamos la fe para los momentos donde Dios quiere hacer algo sobrenatural en nuestra vida. No es porque me convenza yo, sino que hay una fe especial para actuar. Yo puedo pedir cosas, yo puedo pedir y moverme en cosas, pero si no tengo la fe, no va a ocurrir. Voy a estar patinando, voy a estar sufriendo, porque no hay esa fe para seguir adelante y establecer lo que Dios quiere. A esa fe es una fe como un don, que es el moverme en el Espíritu para que Dios haga la obra en nosotros. Y por eso dice de la importancia de hablar en lenguas. Dice en Isaías 28 en el verso 11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Está hablando, cuando nosotros empezamos a hablar en el Espíritu, empezamos como tartamudos, nada más nos castañea la barba, la lengua nada más como que se mueve, pero seguimos adelante, a veces nada más son los labios, pues deja que se mueva todo. Estamos como que yo quisiera, no es que tú tengas el control, es el Señor el que tiene el control. Y cuando nosotros empezamos a orar, Dios hace la obra. Dice en lengua de tartamudos. ¿Cuántos han oído a un tartamudo hablar? Yo. Y empieza, me da ganas, hable bien. Pero entre más exigimos, más se le traba el cerebro, no la lengua. Pues a veces estamos así cuando estamos hablando en el Espíritu. Y es lo que está diciendo. Por eso que nos vamos a ser edificados en nuestra santísima fe por el Espíritu Santo. Lo que necesito para moverme en lo sobrenatural es esa fe especial que da Dios, que pone el Espíritu Santo. No es una fe mía, es una fe que está dando el Señor. Por eso somos edificados eso. El Señor ascendió para que nos diera estos dones. Muévete en ellos. Son 9 dones los que dio. Son 5 ministerios los que Dios repartió para con nosotros. Y también dice que también nos dio por el Espíritu a los que ayudan y a los que administran. Ellos nos los dio para el trabajo del ministerio. Si no tuviéramos administradores, si no tuviéramos la gente que nos ayuda para este lugar, sería un caos. ¿Quién le iba a reportar a Hacienda? ¿Quién le iba a reportar al seguro? ¿Quién le iba a reportar con todo el trabajo que se lleva en este lugar que Dios nos dio? Y Dios dio administradores. Y Dios dio gente que ayuda. De repente viene, yo ayudo en esto, yo pongo en esto. Eso Dios lo hizo. No es nuestro. Dios puso eso en el corazón de las personas para que pudiéramos salir adelante. Y luego dice, y diversidad de lenguas para la edificación del cuerpo. Entonces, ¿de qué nos está hablando con la diversidad de lenguas? ¿Entendemos? El que los administradores, nosotros tenemos contadores, que son los que se encargan de ver toda la administración y toda cómo va la economía y lo que debemos y lo que no debemos y cómo pagamos, y luego reportarle al seguro y reportarle a Hacienda y todo eso. Dios nos los dio. Y yo descanso y reposo con eso. Dios nos dio gente que apoya, que se necesita para el aire acondicionado, gente que sepa, que para las luces, para las cosas. Pues yo no sé, yo no conozco eso, pero Dios pone eso. ¿Para qué? Para que podamos nosotros seguir creciendo y disfrutando de lo que Dios quiere hacer, y Dios lo está haciendo. Pero dice al final, una vez que
entendemos, pero muchas veces no sabemos qué ministerio tenemos. No sabemos para qué fuimos llamados. ¿Qué es lo que Dios tiene para tu vida? Si tú te vas, que puedas saber, hice lo que el Señor me dijo que hiciera. Y me voy tranquilo, me voy en paz. Pero eso de que ya estás para irte y pues no sé qué hice. No sé si estaba en el lugar que Dios me dijo. Eso te lo va poniendo el Espíritu Santo. Y habla la palabra del movernos en lenguas. Pero hay 4 formas para el cual son usadas las lenguas. Y eso quiero poner en su corazón de cada uno de ustedes. El primero es orar en lenguas para la edificación personal. En segundo lugar, orar en lenguas para que sean interpretadas. En tercer lugar, las lenguas que oramos con gemidos indecibles, que habla la Escritura, para intercesión por tu familia, por los problemas que se vayan a presentar que todavía no se presentan. Y luego dice, orar en lenguas como señal para los incrédulos, como ocurrió en Pentecostés. Bueno, vamos a analizar cada uno de ellos. El orar en lenguas es algo sobrenatural, no es tuyo. Es el Espíritu de Dios orando a través de tu espíritu. Es como orar por un muerto y que resucite. Es exactamente lo mismo. Es algo sobrenatural. No es algo natural que nosotros hacemos. Es Dios haciendo esta obra en nosotros. Esa habilidad, capacidad viene del Espíritu Santo, no viene de nosotros. Si tú quieres ser edificado, pues dice, como leímos en Judas, que se nos dieron las lenguas para ser edificados, para saber lo que Dios ha preparado de antemano para nosotros, para poder entender la revelación de Dios para nosotros. Algo que me llama la atención es la revelación tan tremenda que Dios le da a Pablo. No sé si se han fijado. Es el que más escribe a la iglesia y que le da la doctrina, la revelación para sostener firme a la iglesia. ¿No te has preguntado qué hacía Pablo para que pudiera tener tanta revelación de la Escritura? Lo dijo en una ocasión: le doy gracias a Dios que oro en lenguas más que todos vosotros. En donde quiera que iba, estaba orando en lenguas. Porque estaba siendo edificado por el Espíritu. Estaba el Espíritu de Dios poniendo el sentir, el llamado, el ministerio en el corazón de Pablo. Y el Espíritu de Dios le estaba fortaleciendo para revelarle las verdades de Dios que estaban escritas en la palabra, pero que estaban cerradas para el pueblo. Dios se lo dio. Por eso el que está detrás de cuando tú estás orando en lenguas es el Espíritu Santo, y es algo sobrenatural para con cada uno de nosotros, para que te puedas mover en el reino de los cielos, que puedas tomar las cosas que están en el reino de los cielos y las puedas bajar aquí a la tierra. Para eso lo hacemos, para eso oramos. Ahora que lo he aprendido y he estado, que Dios tocó mi corazón y empezó a moverlo, lo que hago es orar en lenguas. Y estoy aquí en la reunión cantando y orando en lenguas, y orando en lenguas, y le digo al Espíritu Santo: si tú no hablas, yo no tengo nada que decir, yo no tengo nada que decirles a su cabeza, yo no tengo que convencerlos de nada. Eres tú el que haces la obra, y te pido que toques el corazón, yo no los puedo tocar, que pongas la fe, yo no se la puedo poner, que salves a las almas, yo no lo puedo hacer. Y estoy intercediendo en lenguas para fluir y que Dios haga y que yo pueda madurar. Como decía Pablo, ustedes son inmaduros, pueblo de Corinto, porque se mueven con la cabeza, con las emociones. Y yo quiero darles la comida sólida,
pero no tienen la madurez para asimilarla, no tienen la madurez para hacerla suya, porque lo van a ver como algo pesado, algo que no se comprende, porque no tienen en su corazón ese crecimiento espiritual, y ese se los da el Espíritu Santo. Oren en lenguas, oren en el Espíritu, donde quiera que estén, a donde quiera que vayan, estén orando en el Espíritu. Luego nos habla de interpretar en las lenguas, que es también un don que cuando el Espíritu Santo viene, no todos podemos interpretar, no todos podemos saber lo que el Espíritu de Dios está hablando en ese momento, pero dice que oremos para que nos dé la interpretación, y si Él considera que debe de dar la interpretación, lo va a hacer, te lo va a poner, te lo va a mostrar, y lo vas a entender tan claro, y vas a entender lo que está hablando la persona, aunque está hablando en lenguas, y tú vas a decir: Señor, gracias por eso. Nos dice también que las lenguas son para que oremos con gemidos indecibles en el Espíritu, que estemos intercediendo por las personas, que cuando nosotros tenemos una necesidad, que empecemos a interceder. Y nos dice Dios: si ustedes en la noche viene su vecino porque les llegó un invitado y no tenía pan para darle algo de comer a su invitado, y tú estabas durmiendo en la madrugada y viene tu vecino y te toca: vecino, vecino, tienes unos panes a las 2 de la mañana, tienes unos panes. Tú dices: por la imprudencia del vecino, tú agarras el pan y se lo das. ¿Cuánto más vuestro Padre, si tú le pides, te lo va a dar? Dice que estemos intercediendo, que no desmayemos ante lo que Dios quiere hacer, que sigamos orando y peleando por las personas, porque Dios va a hacer algo y que va a establecer algo. Dice: y si tu hijo te pide pan, ¿le vas a dar acaso una piedra? Está estableciendo que Dios te quiere bendecir, te quiere dar lo que tienes necesidad, pero nos enseña que aprendamos a interceder, que empecemos a establecer, que empecemos a orar. Estaba platicando con mi esposa en el café y dice: yo me acuerdo de muchas cosas. Digo: pues yo se me está borrando muchas cosas que hemos vivido. Dice: yo me acuerdo que cuando les platiqué la semana pasada del accidente, dice, habíamos ido una semana antes a Monterrey a descansar, y durante esa semana pues Dios le puso una carga muy fuerte en su corazón, y empezó a orar toda la semana. Yo la veía preocupada y con cara de preocupación, y oré en el Espíritu porque no sabía qué era, y empecé a orar en el Espíritu. Es cuando íbamos a ir a Chihuahua, y después empezamos a ir ya rumbo a Chihuahua, y en el camino estábamos sentados, y en eso tuvo una visión y me vio a mí todo ensangrentado y a una de mis hijas toda ensangrentada, y después desaparecíamos los dos, o sea, nos moríamos. Pero no me dijo nada, se puso a orar en lenguas y oró en lenguas y oró en lenguas, y de repente, como les dije, venía a 160 en una Caribe, que era todo lo que daba, ahí corriendo para rebasar a un tráiler de doble, ¿cómo le llaman? Remolque. Y de repente viene un coche y se acerca, y ya no tengo, y el coche de atrás se había acelerado y no tenía espacio, nada más un pedacito que había dejado para no chocar con el tráiler, y a esa velocidad, si enfrenas, pues vuela tu coche. Entonces enfrené y me metí en el tráiler, y exactamente en el lugar que había de espacio, ahí me fui hasta donde estaba la tierrita, y ahí se detuvo el coche y se salió del tiempo. Y entonces vi que mi esposa tenía una cara de tranquilidad y de alegría. Dice: ay, por lo que había orado, ya pasó, y ya Dios nos libró. Y es cuando yo les dije que me empecé a angustiar, porque estaba en el valle, en el desierto del silencio, y dije: ¿y ahora qué voy a hacer con mis hijas y con mi esposa acá? Pero a ella ya no le preocupaba eso. También
me estaba recordando y dice, hemos vivido muchas cosas. Dice a una persona, María Luisa había tenido un sueño de su hermana que tenía un accidente, que salía en el coche su hermana de su estacionamiento y venía un carro y chocaba y se moría la hermana. Y estaba muy preocupada. Entonces le dijo, bueno, pues vamos a orar por ella. Y empezamos a orar e interceder. Y a la semana, pues la hermana le habló que estaba sacando el coche de la cochera. Y en eso vino un carro que se quedó sin frenos. Y empezó a zigzaguear porque no sabía qué hacer. Y pasó rozando el carro y se estrelló en la casa de al lado. Pero a ella no le pasó nada. El Espíritu de Dios empieza a poner en nosotros una carga que no sabemos. Ora en el Espíritu, ora en lenguas, y Dios va a empezar a hacer la obra en tu corazón, y va a empezar a ocurrir algo muy grande en tu vida, y es lo que Dios quiere hacer. Y luego dice que en lenguas como señal para el incrédulo. Es lo cuarto por lo cual oramos en lenguas. Pero quiero que se entienda esto. Imagínate que vas a una cena, te invitan, y la señora es de las señoras que se mueven en el Espíritu porque se suben a las sillas y gritan y el Espíritu de Dios las agarró y todo eso, porque hay personas así. Y de repente están en la cena y están tomando, y va un invitado que no conoce del Señor y no sabe, y de repente ve que la señora mueve la cabeza como la gallina que va a buscar a las lombrices y empieza y dice, ¿y qué está pasando? Dices, no se preocupe, está recibiendo la unción del Señor, está el Señor poniéndose en ella. Y luego invitas a esa persona a tu congregación y le dices, ¿no quiere recibir esto del Espíritu Santo? Ay, discúlpeme, traigo problemas en mi cuello y no creo que pueda soportar ese movimiento, y yo creo que me puedo torcer más de lo que estoy, porque estamos viendo todas las cosas así como que algo espectacular. No es eso. El orar en lenguas es, cuando es con la gente, es para testimonio. Estaba escuchando el testimonio también de un hombre que se mueve en los dones, y decía este hombre que de repente lo invitaron a una televisora para que hablara de los milagros que Dios estaba haciendo. La televisora no era una televisora cristiana, era una televisora secular. Y empezó a hablar de lo que Dios estaba haciendo, eso, y de repente dice que sintió hablar en lenguas. Y pues se puso a hablar en lenguas ahí en la televisora. Y luego dejó de hablar en lenguas y siguió hablando, pero como que los de la televisora no dijeron nada, se sintieron muy contentos. Y siempre tienen a las telefonistas, y se acercó una telefonista que era de origen alemán y le dijo, oiga, pastor, qué perfecto habla el alemán antiguo. Usted lo habló de una manera extraordinaria. Y tengo en la línea telefónica a una alemana que estaba escuchando el programa. Hizo lo que exactamente usted le dijo que hiciera y fue sanada y quiere dar testimonio de lo que pasó. Y le dijo, mire señora, yo no sé alemán y yo jamás he hablado alemán, así que no sé ni lo que dije. Eso no fui yo, fue el Espíritu Santo el que habló y es el que le ministró. Bueno, pues quiere dar testimonio la alemana de lo que Dios hizo por ella. Eso es para testimonio. Después estaba en la calle compartiendo este hombre de Dios y de repente el norteamericano se acerca a una española. Él no sabe español y la española no sabía inglés y él quería que la española recibiera, y de repente se pone a hablar español como si supiera y le dijo exactamente qué debía hacer. Y dice, después sentí que debía de quedarme callado. Me quedé callado y la española le hizo unas preguntas y luego sentí que debía hablar y hablé, y es que le estaba haciendo una pregunta y le contestó la pregunta el Espíritu Santo a la señora, y en ese momento fue sanada la señora. Eso es para testimonio, lenguas para testimonio, y Dios lo va a hacer. Tú no entiendes lo que está pasando ni cómo está ocurriendo, pero Dios está haciendo esa obra. Entendamos cómo es el mover de Dios. Dice en 1 Corintios 12:28,
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Pues no. ¿Son todos profetas? No, pues no, tampoco son todos profetas. ¿Son todos maestros? No, unos no saben enseñar. ¿Hacen todos milagros? No, pues no todos hacen milagros. ¿Tienen todos dones de sanidad? Pues no, no todos tienen dones. Unos tienen de milagros, otros de sanidad, otros el moverse. Y luego dice, ¿hablan todos lenguas? Y luego de eso dice, ¿interpretan todos? No, pues no todos hablan para ser interpretados. ¿A qué se refiere? Porque muchas veces yo he cometido el error y estuve meditando en este pasaje. No es que yo nunca, me han dicho algunas personas, yo nunca he hablado en lenguas. Y he cometido el error de decirle, no te preocupes, no todos hablan en lenguas. Pero no se refiere a eso. Se refiere a los que van a interpretar las lenguas de lo que el otro habla en lenguas. Pero a todos se nos dieron las lenguas para orar, para interceder, para nuestro propio crecimiento y madurez espiritual. Y podemos movernos en eso. El hablar en lenguas es para edificación de nuestra propia vida. Por eso Pablo le decía, yo oro más que todos vosotros. Y eso es lo que hizo la diferencia en su ministerio. Dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Te las va a mostrar, te las va a enseñar. Y yo quisiera sembrar en su corazón. El hablar en lenguas es parte de la vida del creyente. El hablar en lenguas es parte de la edificación del creyente. Si te puedes quedar con esto, creo que es lo más importante. El moverte y orar en lenguas es para que haya madurez espiritual, crecimiento espiritual y el fluir del poder de Dios en tu vida. Al principio va a estar con este hombre, como este hombre con la garganta seca, con la lengua que se te adormece y la barbilla que ya te duele de tanto moverse. Pero cuando tú oras y oras en lenguas, vas a tener la bendición de Dios para tu vida. Y lo que Dios te está dando, lo que Dios está poniendo en los dones que Dios quiere que tú te muevas, te vas a mover para la situación que se presente. Nunca sabemos cuándo va a venir una situación inesperada, pero si tú tienes de repente y te estás moviendo y sientes de Dios que debes de ir, tú vas y oras y el Señor empieza a hacer, no porque sientas calambres, no porque sientas cosquillas, no porque el Señor te dijo, ve, tú nada más estás viendo algo, estás viendo la necesidad y algo que los demás no ven, como este hombre que veía la radiografía, pues se paró y le dijo, ¿me permite orar por usted? Y pues la señora dijo, pues ore. No la levantó, sino que así sentada le jaló las dos cañas y el Señor hizo el milagro. Él era un hombre fuerte que cortaba árboles y pues tenía la fuerza para jalar las cañas. A lo mejor tú apenas si te mueves y te jala la señora. No es la fuerza, es el Señor el que hace la obra. Entonces, yo quisiera animarlos. Somos el pueblo de Dios. Hemos nacido de nuevo. Se nos dieron las lenguas. Úsalas. Muévete. No menosprecies el moverte en lo sobrenatural. Estás en una etapa de tu vida. A lo mejor te quedaste estancado en una etapa. Es el tiempo. No es el conocimiento en sí lo que nos transforma. Es el Espíritu el que va poniendo en tu corazón ese cambio, porque Dios te quiere utilizar de una manera sobrenatural. ¿Cuántos de ustedes se quieren mover bajando las cosas del reino de los cielos? Pues pónganse de pie, yo quiero orar con ustedes. Y vamos a decírselo al Señor. El reino de los cielos está entre vosotros, dijo Jesús. Y los bravos, los atrevidos, lo bajan, lo arrebatan. Es para nosotros. No,
Señor, tomaré de allá arriba, tomaré la sanidad, Señor. No, hombre, cuando tú eres un arrebatado, tú agarras y dices, esto es para que sane esta persona, y lo bajas. ¿Cuántos toleran sus enfermedades? Me siento enfermo, me duele. Ay, ¿por qué? ¿Cuándo se me quitará esta enfermedad? Se me está borrando el cassette. Ya el alemán vive aquí adentro y ya no sé qué voy a hacer. Además, ya estoy tan viejo, tengo 68 años. Hijo, me ponen un cohete, claro, en los pies. Es terrible. ¿Por qué si tienes la autoridad y Dios te puede dar y eliminar todas las fallas que tenga tu cuerpo? Que tu cerebro es parte del cuerpo, es como si estuviera enfermo tu corazón o si estuviera enfermo tu estómago. Pues haz algo. No que nada más estás ahí resignado. ¿Y ahora qué tienes? Aquí borrándose el cassette. ¿Cómo es posible? No toleres. Métete a orar en el Espíritu. No es con tus fuerzas. Dios va a hacer cosas no solamente en tu vida espiritual y ese crecimiento, sino a través de ti. Se va a mover a través de ti y vas a empezar a hacer cosas que jamás te imaginabas y vas a entender el llamado del Señor, vas a tener un anhelo por las cosas de Dios, vas a amar la palabra de Dios y la palabra de Dios va a empezar parte de tu vida y te vas a empezar a transformar y cada vez vas a entender, se te va a revelar la palabra de Dios y vas a decir, esto es mío, y te vas a mover porque es tuyo, tú sabes que Dios te lo dio y vas a disfrutar de esa bendición de Dios para tu vida. Dios lo quiere hacer. Pero ¿cuántos se saben mover en sus emociones? ¿Cuántos de ustedes se mueven así? ¿Cómo estás? Aquí, triste. Pues porque quieres. ¿Cómo estás? Estoy bravo. ¿Por qué? Porque el otro no hace lo que yo quiero. Pues ni lo va a hacer. Y empezamos a fluctuar las emociones. Y Señor, te pido. Y Señor, el Señor no tiene problema de audición. Oye bien, no necesitas gritarle. Él escucha tu corazón, no tus gritos. Y lo que quiere hacer Dios es bendecirte de una manera sobrenatural. Que con voz tranquilita los demonios se van y salen. Que con voz tranquila la enfermedad se va. Que Dios hace las cosas, pero en tu espíritu está bravo. Tu espíritu está bajando las cosas de Dios y te estás moviendo en las cosas sobrenaturales de Dios. No hay espíritus de adolescentes. ¿Cuántos conocen los espíritus de los adolescentes? ¿Nadie? Porque yo tampoco. El espíritu no tiene edad. Desde que nacemos, ese espíritu ya tiene una estructura, ya está. No vas con el espíritu, a ver, espíritu de bebé. ¿Qué es eso? Es un espíritu que tiene. Y si el niño está medio loco, el espíritu que lo está moviendo, pues vas con ese espíritu para que se establezca la verdad de Dios y se quite lo que está oprimiendo. De repente están todos en la casa con cara de pujido. Tú vas y dices, ay, estaba muy contento, venía para deprimirme un poco aquí a tu casa. Pues no es así. Si tú lo puedes ver, sácalo. Si tú puedes ver lo que está pasando, no lo toleres. Ora en el Espíritu y el Señor te va a poner las palabras y tú lo vas a declarar y se va a quitar ese ambiente. Y de repente todos van a estar bien, porque lo hizo el Señor, porque el Señor lo puso y porque si estaban enfermos, no toleres ese espíritu de enfermedad. Y ya se enfermó la abuela, ahora la hija, ahora la sobrina, ahora la nieta, hasta el perro se enfermó ahí. No lo permitas. Ora, saca esa basura de tu casa. Es que todos en mi casa tenemos herencia de perder la chamba. Mi abuelo perdía las chambas, mi bisabuela también, y todos perdíamos y todos nos quedábamos con 2 trapos nada más, unos chones y otros iguales, pero nada más. Pues eso estás declarando, eso estás creyendo, eso Dios no tiene para ti. Dios para ti tiene su bendición, y lo que nos define no es la bendición, sino Cristo.
que es nuestro Señor, y nos gozamos en Él. Y vamos a orarlo y vamos a establecerlo. Pero ya no te vas a quedar igual. Ya cuando veas lo que está pasando en lo espiritual, muévete, ora. Es que yo no sé, ora en el Espíritu y Dios te va a mostrar, Dios te va a enseñar y Dios lo va a hacer. Si no has orado en el Espíritu, Dios lo va a poner en tu vida hoy. Y si no, cuando te estés bañando, como me han dicho personas, es que yo no recibí ahí, pero de repente me estaba bañando y empecé a hablar en otras lenguas. Le dije, pues síguele, síguele. Ay, es que pensé que no era de Dios porque me estaba bañando. No, pues cállate bien y ora en lenguas. No sigue haciéndolo, no te quedes, Dios lo va a hacer. No es que en un lugar hay más santidad, el mismo Espíritu es santo y lo va a hacer en tu casa, lo va a hacer en tu trabajo, lo va a hacer en la calle, como pasó cuando yo andaba en la calle orando y hasta que ya se me quitó, ya pude ir a mi casa, porque dije, ¿qué hablo si no puedo hablar en español? Pues bueno, Dios lo va a hacer. Salte de tu casa si empiezas a orar en lenguas, si hay nadie conoce de eso, diles, ya te sales y te pones a hablar allá en la calle en lenguas. Ya cuando el Espíritu de Dios te haya bajado, ya puedes hablar en tu idioma. Diles, ¿qué andabas ahí platicando conmigo? Aunque estabas platicando con el Señor. ¿Estamos? Toma la fe. Y esta fe se edifica cuando oramos en el Espíritu. Y vamos a pedírselo. Padre, yo te pido por tu iglesia. Te pido por tu pueblo. Te pido por cada persona, cada adolescente que está aquí. Tú conoces su corazón. Tú conoces sus luchas. Tú conoces la crisis que está pasando cada uno de ellos. Pero mayor eres tú. Espíritu Santo, tú eres el que haces la obra. Tú eres el que te mueves. Tú eres el que estableces. Te pido, Señor, que derrames de tu Espíritu sobre cada persona. Que los que no habían podido, que los que no habían fluido, quiten su cabeza de en medio, quiten sus emociones, quiten el que yo nunca he podido y que empiecen a ser humildes en su corazón, que empiecen a someterse a lo que tú estás estableciendo y lo que tú estás declarando y que reciban del cielo, que reciban esta unción que viene de tu Espíritu. Espíritu Santo, derrámate en ellos para que aprendan a escucharte, para que aprendan a moverse, para que puedan ver todo lo que el Padre les ha dado a cada uno de ellos, porque todos han sido llamados y ellos han elegido seguirte y han elegido buscarte y han elegido hacer tu voluntad. Señor, revélales a cada uno el ministerio en el cual tú les has puesto. Muéstrales, Señor, qué les corresponde a cada uno hacer. Y muéstrale, Señor, dónde termina su parte para que fluyan en tu Espíritu y sea tu Espíritu el que haga la obra. Espíritu Santo, empieza en ellos a hablarles, a derrámate, que puedan cada uno tener la fortaleza para estar orando en el Espíritu. Señor, te pido, Espíritu Santo, por los que no han podido fluir, por los que están en alguna área estorbando en sus vidas, que sean como los niños cuando reciben. Que sean como los niños cuando creen y que puedan recibir esta bendición, este hablar en el Espíritu, hablar en lenguas. Yo los bendigo y tú eres el que haces la obra. Espíritu Santo, fluye en ellos. Te damos gracias, Padre, porque tú eres el que estás estableciendo. Ahora vamos a orar. Los que oran en el Espíritu, les voy a pedir que oren en el Espíritu. Y los que están a su lado, no se preocupen, van a empezar a recibir. Levanten su voz. Iri asnisiri katasna sabashna y kalara pasa. Umbasnisiri stambasai. Levanta tu voz. Iba asnisiri eta kasandai. Baliri siri asada kasiliri awasai. Barisnisiri katasli ba atasai. Bari katasnisiri sai. Bulipas nasnisiri stambasai. Ulias nasiri katasna siri tambasai. Bari asiri kasna siri stambasai. Kri asiri kata sada bari abasai bari kata sini siri tada siri samba bori asna siri pakata das na siri takasa luri asiri kata sabas nasarai bari asiri kata das ni siri stambasai y bas nasai. Los que no han recibido, pongan su corazón para recibir, abran su corazón para recibir, empiecen a fluir en lo que Dios está poniendo. Créanle al Señor, sigan orando en el Espíritu.
Iba liris nasiri ba atas nikala abas nasara. Das nisiris tabas liri atas saba. Das siri asiri kata varas nasai. Boleh ba areri kata dasiri isabas di isiri dasai. Barias nasi kasalaba. Olibas nasai. Oren, oren. Iribas nasiri tasaba nisiris tabasai. Si quieres hablar, empieza a mover tus labios. El Espíritu Santo no te va a mover tus labios ni tu lengua. Cuando sale tu voz con esa seguridad que tienes en Él, vas a empezar a orar en el Espíritu. Ureba akas nasiri itzabas nasa, das nisiris tambasiri atasai, larika saba arias nasiri sabasai, bale asadas nisiris tambasai, leri abasadas ikasadas na, barias nasadas nasiris tambasai, ulikatabas nasai, das nisiris tambasai, irikas nasiris tambasai, das nisiris tambasai, ilikas nasiri abas nasai, das nikarei tabasai. Paris nasiri siris tambasai, irias nasai. Señor, te doy gracias. Gracias. Porque tú eres el que mueves nuestro espíritu. Señor, tú eres el que tocas el corazón. Te doy gracias, porque no son las emociones. Eres tú, Señor. Es tu voz, es tu espíritu, el que va poniendo en nuestro corazón este fluir tuyo. Nosotros vamos a seguir buscándote. Yo les animo a todos los que no recibieron, que sigan orando. Van a recibir en su casa. Van a recibir quizás en el baño, en la cocina. No sé, pero van a recibir, porque es una promesa del Padre. Y Él mandó esto para nosotros. Pueden tomar su lugar, por favor. Gracias a Dios por lo que Dios está haciendo. Quisiera hacer un paréntesis para un anuncio. Estamos, como les dije el domingo pasado, el presidente de la República mandó a la Cámara una propuesta de un cambio de ley del artículo 4 para que se cambiara el artículo. Como les mencioné, el que se acepte como legal el matrimonio entre homosexuales, lésbico como algo normal, que se acepte el que adopten a niños estos matrimonios, pero también que el gobierno ahora se encarga de la educación sexual de los hijos y no los padres. Los que van a enseñar sobre la sexualidad y todo esto va a ser el Estado y no va a ser los padres. Se le quita ese derecho a los padres. Y la iglesia no puede hablar de este tema como pecado, se le prohíbe. Esta propuesta abarca muchas cosas. Por lo tanto, estamos recolectando firmas de la gente para que no estamos de acuerdo con esta enmienda al artículo 4 que hizo el presidente, y ahora los que van a decidir es la Cámara de Diputados, y que nuestros diputados, no porque sea su partido y porque ya se vayan a decidir algo que va a hacer tanto daño a las familias y tanto daño a las próximas generaciones. El concepto de familia que tenemos sería completamente distorsionado y generaría grande daño para toda la estructura que viene para con nosotros. En mi caso ya mis hijas están grandes, pero los nietos tendrían esa enseñanza. Quizás ya estás en otra etapa de tu vida y ya no son tus hijos, pero sí tus nietos o bisnietos los que serían afectados. Y si tienes niños pequeños, pues esto sería, por más que digas, el gobierno va a tomar toda la autoridad si hacen esta enmienda. Y estamos levantando unas hojitas
que algunos de ustedes se las hemos dado. Estas hojas es para que no estamos de acuerdo en la propuesta y que no queremos que no se acepte esta propuesta del presidente a cambiar el artículo y que la Cámara de Diputados no lo haga. Para eso se pide los datos que vienen en la credencial del lector, y en esta credencial del lector vienen todos los datos. Viene ahí para que pongas tu nombre, todo lo que dice la credencial del lector, pues ahí lo pongas. Entonces, hay algunos de ustedes que ya recibieron los papelitos. Ese papel es para ti. Si no has llenado un papel como este, yo les animo a que lo llenen. Se van a juntar todos los papeles que son de Tampico, los que son de Madero, los que son de Altamira, los que son de Veracruz. Se van a juntar porque es algo de toda la República. Y si tú quieres participar con Fuente de Vida y llevarte unos papelitos para tus amigos, no necesitan ser cristianos, sino entender lo que está pasando con la familia. Y te quieres llevar para tu trabajo, te quieres llevar para tus conocidos, tus familiares, que les expliques, y ahí lo pone el papelito, lo que está pasando, y les ayudas a llenar sus datos, y después nada más que le firmen con la misma firma que aparece en su tarjeta del INE o del IFE. Viene ahí que pongas el OCR. Es un número que viene en la tarjeta. En los que ya tenemos tarjetas anteriores, viene en la parte de atrás, en la parte lateral. No sé, voy a sacar mi tarjeta. Yo tengo de las viejitas. Aquí en la parte de atrás, esta parte de aquí, este número que trae aquí, es el OCR. Son 13 dígitos, 13 números. Si tienes de la nueva, viene una serie de números en la primer lista. Vienen unas como rayitas así, 2 rayitas, y después viene un número en la primera fila. Son 13 números. Ese es el OCR. ¿Sí les quedó claro? Las personas que ya recibieron les van a ayudar, a los que no tienen. Los edecanes pueden pasar, y nada más si les hacen así con la mano, los que necesitan su hojita, necesitan tener credencial de lector. Si no tienes 18 años, pues no tienes esto. Los viejos ya tienen eso. Ahora, si los adolescentes conocen gente que pues es adulto o joven adulto y quieren llevarle esta hoja, se las pueden llevar. También se las podemos dar. No es para ustedes ni para que hagan avioncitos con las hojitas. Ahora, si quieren ustedes y nos quieren apoyar para que ahorita llenar las hojitas, y aquí las van a dejar sus hojitas que llenar. Pero los que quieren y tienen amigos y tienen conocidos, pues y quieren llevarse a su casa estas hojitas, pidan 2 hojitas, una para ustedes y la otra para que le saquen copias y se los den a sus conocidos, la llenan con ellos. Y si Fuente de Vida, si nada más juntáramos cada uno a 10 personas, podríamos tener cerca de 20,000 hojitas llenas. Entonces, si puedes llevar a 20 conocidos, pues qué bueno, entre más podamos tener para hacer esta actividad, pues bueno, lo pueden hacer. Los que necesiten 2 hojitas, pues les dan 2 hojitas, una para ustedes y otra para que les saquen copia y la distribuyan. Esa copia, vayan a la copiadora y digan, bueno, tengo 7 amigos, tengo 10 amigos, sacan 10 copias y con esas copias las van llenando en su trabajo, con sus conocidos, con sus familiares, e ir llenando esto. Eso es lo que la iglesia cristiana está haciendo. En otras congregaciones se está haciendo lo mismo. No es para ver qué congregación está echándole, todos somos un solo cuerpo y estamos trabajando con un solo propósito: que la familia no se destruya. Si ya de por sí
hay mucha crisis, muchos problemas. Con esto sería agregarle más a la familia. Pueden irlo llenando, sus hojitas. Los que ya conocen les pueden ayudar a los que no conocen para que lo llenen. Si ya llenaron